Stormfront es sin duda uno de los personajes más interesantes y del cual menos se sabe de The Boys, la serie bandera de Amazon Prime. Es por eso que esta vez estaremos analizando su perfil clínico. Hola, bienvenidos a la sección de análisis del canal, donde con mis conocimientos profesionales en psicología hago un perfil psicológico de trastornos mentales o trastornos del desarrollo o emocionales, si es que el personaje que analizo los tiene, claro. Y si quieres que analice alguno de tus personajes favoritos, me lo puedes hacer saber a través de los comentarios, o quizás ya los analicé y no los has visto, así que te dejo por aquí arriba una lista de reproducción con varios análisis de distintos personajes. Sin más que agregar, comenzamos. Stormfront es la principal antagonista de la segunda temporada de la serie de The Boys, tras reemplazar a Translúcido, y pronto se terminó convirtiendo en la rival de Homelander por el liderazgo de los 7, y parece tener intereses un poco particulares. Además, usa su posición como miembro de los 7 como plataforma para impulsar sus propios ideales y agenda. Su personalidad pública es altamente agradadora, como un héroe vanguardista, moderno y hasta incluso virtuosa, pero eso tan solo es una fachada de su imprudencia, racismo y tendencias sádicas que rivalizan incluso con las de Homelander. Se sabe que fue creada aproximadamente en 1940. Todo esto como una general descripción. Ahora bien, en el caso de Stormfront, estaríamos hablando de un claro trastorno antisocial de personalidad, en este caso de un cuadro psicopático, al igual que Homelander. Este trastorno se caracteriza por un patrón prolongado de manipulación, explotación o violación de los derechos de otros sin ningún tipo de remordimiento, además de una clara carencia de empatía. El cuadro psicopático de Stormfront incluye síntomas como la personalidad manipuladora. Además, se muestra distante y ajena a los sentimientos de los demás. No le importa cruzar la línea de lo correcto y no sigue las reglas de convivencia normales. Tiene conductas adictivas, de las cuales hablaremos más adelante, y una cierta fascinación por el riesgo. Se muestra demasiado cruel. Y por sobre todo, ella tiene una característica la cual no tiene Homelander, a pesar de que él también tiene un trastorno antisocial de personalidad. Me refiero que a ella no le importa si las personas la admiran o la desprecian, muy por el contrario a Homelander, quien se ve altamente afectado luego de perder la aprobación de sus seguidores. Y no me malinterpretes, es cierto que Stormfront busca el reconocimiento y tener la afirmación de los seguidores, claro, pero esto lo hace con fines estrictamente propios. Y este es sin duda el primer punto que va diferenciando a ella de Homelander, ya que ambos parecen similares, pero la verdad son personajes muy distintos. Y la pregunta que tal vez te hagas aquí: ¿cuál es el origen de un cuadro psicopático en la personalidad de un sujeto? En este caso, debemos recordar que Stormfront es un experimento más de Vogt, para ser más exacto, uno de los primeros experimentos y los que tuvieron éxito, aproximadamente en 1940, y esto hace una clara referencia a la forma en la que fue programada, digamos, la programación mental que reciben estos sujetos de prueba, es decir, la crianza, y lo que aprenden está estrictamente relacionado con los intereses de Vogt. Es decir, a veces es necesario matar personas inocentes, o como nos lo muestra el flashback de la propia serie, mostrándonos cómo Libertad eliminaba a personas inocentes solo por ser de color, y muchas atrocidades más, las cuales están relacionadas con los superhéroes. Así que con esta premisa podemos decir que la moral de Stormfront está altamente distorsionada, pero este cuadro psicopático no viene solo, sino que ella tiene más trastornos de la personalidad, continuando por el trastorno narcisista de personalidad, el cual es una patología en donde las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, se asumen como mejores y superiores a los demás, y han desarrollado una necesidad profunda de atención excesiva y admiración. Pueden tener relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás, todo esto a modo muy general, claro, y de hecho este es uno de los trastornos que Homelander también tiene, y es importante aclarar que él lo tiene con todos los criterios, ya que si lo comparamos con Stormfront, él ha desarrollado una necesidad de atención excesiva y admiración mucho más fuertes, llevándolo incluso a tomar decisiones viscerales. Pero eso no significa que Stormfront no lo tenga, ya que para diagnosticar este trastorno solo se necesitan 5 criterios. A esto le sigue un posible complejo de superioridad. Este complejo es un mecanismo inconsciente en el cual se tratan de compensar los sentimientos de inferioridad de los individuos, resaltando aquellas cualidades en las que sobresalen. Y de hecho,
Stormfront es sin duda uno de los personajes que resalta las cualidades en las que sobresale constantemente. Por ejemplo, demostró que es más capaz de guiar a los seguidores que Homelander y que tiene más fuerza, incluso que es capaz de controlarlo. Antes de continuar, tengo que aclarar que ella no padece el trastorno histriónico de la personalidad. ¿Y por qué? La verdad, no hay mucha vuelta que darle a este tema, y es que estas personas generalmente son muy fáciles de manipular a través del reconocimiento o alguna afirmación. Generalmente estas personas tienen un autoconcepto muy débil, cosa que para nada es Stormfront. Pero el que sí encaja en este trastorno es Homelander, así es, el patriota. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que, como podemos ver en la serie, él es alguien que está al pendiente de las redes sociales, de lo que dicen y opinan sus seguidores y su público. Incluso se nos muestran escenas en la serie donde cuando él estaba recibiendo la desaprobación y el rechazo de sus seguidores, entra en crisis fácilmente y no sabe qué hacer. Y la verdad, el actor un gran trabajo con esos gestos que nos transmiten toda esa incertidumbre que vive el personaje, al menos en los primeros episodios de la temporada 2. Y recordemos cómo Stormfront lo termina manipulando de una forma tan fácil solo halagándolo, diciéndole que él es el creador y que puede hacer lo que sea. Por otro lado, tenemos que hablar del sadomasoquismo en Stormfront, mostrando, en mi opinión, síntomas de dos parafilias. Y así es, ella claramente muestra un perfil sádico. Estoy hablando del trastorno de sadismo sexual. Esta es una parafilia caracterizada por la obtención de placer sexual causando dolor físico a otras personas. Y es que Stormfront muestra una clara fascinación por infligir dolor a los demás. Donde esto se resalta claramente es en el inicio del episodio 6 de la temporada 2, donde ella obliga a Homelander a explotarle la cabeza a un ladrón y terminan consumando el acto. Además de, claro, la destrucción del edificio de Vogt por pegar la caricia. Pero eso no es todo, sino que tenemos que hablar del perfil masoquista en ella. Un perfil, en mi opinión, muy marcado, dado que su condición no le permite experimentar mucho dolor. Pero, ¿qué es el trastorno de masoquismo sexual? Esta es una parafilia que se caracteriza por la preferencia de la persona a ser golpeada o sometida a cualquier tipo de sufrimiento. Esto, claro, durante las actividades sexuales, con el fin de sentir excitación. En mi opinión, esto se debe a que ella no puede experimentar el placer o las sensaciones como una persona normal, dado que no lo es, ya que su percepción puede ser muy distinta, sobre todo si hablamos de las sensaciones que puede sentir, claro. Un tema particular, pero bueno. Como podemos ver en la serie, los síntomas claros de esta parafilia se nos muestran cuando ella exige a Homelander que utilice su visión de rayos láser sobre ella, sobre su pecho, causándole una tremenda excitación sexual. Además de, claro, todo el placer que le causa ser arrojada o recibir fuertes golpes. Y creo que la serie en estos últimos episodios que quedan de la temporada 2 va a seguir mostrando este tipo de conductas en ella. Y con esto me refiero a las dos parafilias de las cuales hablé. Así que atentos que se va a poner un poco delicioso el tema. Y a ti que te gusta ser ahorcada, atenta también, ¿ah? Continuando con el análisis, podemos decir que Stormfront, al ser criada en los años 40, adoptó muchos patrones conductuales y creencias demasiado arraigadas para la época, que de cierto modo ahora mismo las está trayendo de vuelta. Me refiero a cosas como el racismo, además de la experimentación que ella ejerce sobre las personas con el compuesto B. En conclusión, Stormfront es uno de los personajes del cual hay mucho que saber todavía, sobre todo con respecto a su pasado y qué cosas le hicieron experimentar para que termine generando ese tipo de personalidad. Además, bajo mi percepción, posiblemente el compuesto B terminó generando alguna alteración en su cerebro, sobre todo relacionado a las emociones y del cual se desprende su trastorno psicópata de la personalidad. En mi opinión, el trastorno más marcado de este personaje. Además, la crianza que le dieron posiblemente terminó creando múltiples falencias de la infancia, más que todo fijaciones si lo vemos desde un punto de vista psicoanalista. Además, claro, de las parafilias que ha terminado desarrollando.
En fin, ¿qué opinas tú? Hasta aquí el análisis de hoy. Y si quieres que analice alguno de tus personajes favoritos, ya sabes, nos lo puedes hacer saber a través de los comentarios. Y como te dije, tal vez ya lo analizamos y no lo has visto, así que te dejo por ahí arriba una lista de reproducción con varios análisis de distintos personajes de varias series. Por cierto, si quieres que analice a otro personaje de The Boys, me lo puedes hacer saber también. Y no olvides suscribirte si el video te ha gustado, no sabes cuánto nos apoyas a seguir trayendo contenido de este tipo. Eso fue todo por mi parte, adiós.